Hubo un hombre que gobernó el imperio más poderoso de la historia conocida. Tenía ejércitos a su disposición. Podía ejecutar a cualquiera con una palabra. Nadie le contradecía. Nadie podía obligarle a nada. Y sin embargo, escribió esto en su diario personal, en un cuaderno que nunca pensó que nadie leería. Cuanto más humano es examinar lo que debes hacer y no hacerlo, que enfadarte con los que te fallan. Ese hombre era Marco Aurelio, emperador de Roma, y tenía un problema con la ira. No porque fuera violento, sino porque entendía, mejor que nadie, lo peligrosa que puede ser. Hoy vamos a hablar de la ira, de por qué los estoicos la consideraban uno de los mayores enemigos del ser humano, y de cómo aprendieron a domarla. Quédate. Esto puede cambiar algo en ti. Para nosotros, la ira es una emoción, algo que sentimos, algo que a veces nos domina. Para los estoicos, era algo mucho más específico, un juicio equivocado. Séneca, que escribió un tratado entero dedicado a la ira, lo llamó simplemente De ira sobre la ira, decía que la ira no nace del mundo exterior, nace de lo que tú crees que el mundo exterior te debe. Cuando alguien te insulta y te enfadas, no te has enfadado por el insulto. Te has enfadado porque creías que esa persona no tenía derecho a insultarte, porque esperabas algo diferente, porque en tu mente había una expectativa que fue rota. La ira, decía Séneca, es siempre una historia que te cuentas a ti mismo. Y aquí viene algo que puede resultar incómodo. Esa historia la escribes tú, no la persona que te hirió, no la situación que se torció. Tú, con tus expectativas, con tus juicios, con tu imagen de cómo deberían ser las cosas. Epicteto, que fue esclavo antes que filósofo, lo resumió en una sola frase que lleva 2000 años siendo verdad. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Piénsalo un momento. La misma situación puede hacer estallar a una persona y dejar completamente tranquila a otra. ¿Cambió el mundo? No. Cambió el juicio. Eso significa algo poderoso. Si la ira viene de dentro, también puede apagarse desde dentro. Los estoicos no eran ingenuos. Sabían que la ira tiene fuerza, que puede mover montañas, que hay momentos en que sientes que tienes razón, que la indignación es justa, que el mundo merece tu furia. Y precisamente por eso la consideraban tan peligrosa. Séneca escribió algo que parece escrito hoy. La ira es breve locura, porque igual que la locura, es ingobernable, ajena a la decencia, olvidadiza de los afectos, obstinada y persistente en lo que ha empezado, cerrada a los consejos de la razón, agitada por causas vanas. Breve locura. Esas dos palabras bastan. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de ira que tardaste semanas en reparar? ¿Cuántas relaciones se han fracturado por palabras lanzadas en un segundo de cólera? ¿Cuántas decisiones tomadas con rabia has lamentado después con calma? La ira no es mala porque sea intensa. Es mala porque nubla el único instrumento que tienes para navegar la vida: la razón. Marco Aurelio lo sabía bien. Dirigía batallas, mediaba conflictos, tomaba decisiones que afectaban a millones. Y se recordaba a sí mismo, una y otra vez, en sus notas privadas: el que se enfurece con las circunstancias no tiene más inteligencia que el que se enfurece con una piedra en el camino. Una piedra en el camino no tiene intención de hacerte daño. El tráfico no conspira contra ti. El compañero que llegó tarde no lo hizo para destrozar tu día. Las cosas simplemente pasan, y tú eliges cómo responder. Bien, ya sabemos qué es la ira para los estoicos. Ya sabemos por qué la temían. Ahora viene lo que realmente importa: cómo la controlaban. No con fuerza de voluntad, no reprimiéndola, no fingiendo que no existe. Con 3 herramientas concretas que puedes empezar a usar hoy. Séneca decía que el mayor antídoto contra la ira es el tiempo. No mucho tiempo. A veces basta un momento, una respiración, un paso atrás. Porque la ira, como el fuego, necesita oxígeno para crecer. Y ese oxígeno es la reacción inmediata.
La respuesta instantánea. El mensaje enviado sin pensar. La palabra dicha antes de que la mente pueda filtrarla. Cuando sientas que la ira empieza a subir, los estoicos tenían una práctica muy simple. No hagas nada todavía. No respondas. No actúes. No hables. Espera. Solo con eso, la ira pierde la mitad de su fuerza, porque la ira vive en el presente inmediato. Es incapaz de sobrevivir al tiempo. Marco Aurelio se preguntaba a sí mismo en esos momentos: ¿seguirá importándome esto dentro de 10 años? Si la respuesta es no, ¿merece dominar este momento? La segunda herramienta es más difícil, pero es la más transformadora. Marco Aurelio la practicaba constantemente. La llamaba ver desde dentro. Cuando alguien te hace daño, antes de reaccionar, intenta esto. Busca la razón por la que esa persona actuó así. No para justificarla, no para perdonarla automáticamente, sino para entenderla. ¿Estaba asustada? ¿Actuó desde su propio dolor? ¿Lo hizo sin darse cuenta de las consecuencias? ¿Es posible que, en su lugar, con su historia y sus miedos, tú hubieras hecho lo mismo? Marco Aurelio escribió: cuando alguien te haga daño, pregúntate, ¿qué bien o qué mal pensaba que estaba haciendo? Casi nadie se levanta por la mañana con el propósito de arruinarte el día. La mayoría de las personas que nos hacen daño lo hacen desde su propia confusión, su propio miedo, su propia oscuridad. Ver eso no te hace débil, te hace libre. Porque en el momento en que entiendes al otro, la ira pierde su objetivo. Ya no hay un enemigo. Hay una persona que, como tú, está tratando de sobrevivir a su propia historia. Esta es la herramienta más estoica de todas, y la más liberadora. Epicteto la llamaba la distinción fundamental. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Lo que dependen de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tus respuestas, tus acciones. Lo que no depende de ti, el comportamiento de los demás, el clima, el tráfico, el pasado, lo que otros piensan de ti. La ira, casi siempre, nace de intentar controlar lo que no puedes controlar. Te enfadas con la lluvia porque arruinó tus planes. Te enfadas con el conductor porque no conduce como tú quieres. Te enfadas con tu jefe porque no te valora como mereces. Pero ninguna de esas cosas está en tu círculo de control. Y gastar energía, tu energía, que es finita, en enfadarte por lo que no puedes cambiar, es el derroche más costoso que existe. Epicteto, que fue esclavo, que no tenía libertad sobre su propio cuerpo, lo entendió mejor que nadie. Busca no que los acontecimientos sucedan como tú deseas, sino desea los acontecimientos tal y como suceden, y encontrarás tranquilidad. Esto no es resignación, es sabiduría. Acepta lo que no puedes cambiar. Actúa sobre lo que sí puedes, y suelta el resto. La ira no tiene dónde agarrarse cuando no hay resistencia. Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo, en campaña militar, lejos de Roma. Pasó su vida entera enfrentando guerras, traiciones, la muerte de sus hijos, enfermedades. Tuvo más razones que casi cualquier ser humano para dejarse consumir por la ira, y eligió no hacerlo, una y otra vez. No porque fuera perfecto, sino porque practicaba, porque se recordaba a sí mismo, en ese diario que nunca pensó que nadie leería, los principios que quería encarnar. Eso es lo que el estoicismo no es. No es una filosofía para los que ya son sabios. Es una práctica para los que todavía están aprendiendo, y la ira seguirá apareciendo. Eso es humano. Lo que cambia es lo que haces con ella en el momento en que llega. La pausa, la perspectiva, la aceptación de lo que no puedes controlar. 3 herramientas, 2000 años de sabiduría y una sola pregunta para llevarte hoy. La próxima vez que sientas que la ira empieza a subir, ¿vas a reaccionar o vas a elegir? Si algo de lo que has escuchado hoy resonó contigo, te invito a quedarte en este canal. Aquí no encontrarás motivación vacía ni frases bonitas para compartir en redes. Encontrarás filosofía real, la que se escribió hace 2000 años para ayudar a las personas a vivir mejor, y que hoy, por alguna razón,
sigue siendo más necesaria que nunca. Esto es Mente de Mármol. Nos vemos en el siguiente vídeo.